aquí en Dallas y el próximo sábado en Houston, me he sentido motivado a predicar acerca de lo que ocurrió en 1517 y en 1521, ya que el próximo 31 de octubre se estará celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Es por eso que he titulado el tema de hoy, El frailecito, campeón de la verdad. Este título lo he sacado del capítulo 8 del Conflicto de los Siglos. Ese capítulo que en el formato electrónico tiene por título Un campeón de la verdad. Allí aparecen las siguientes palabras. Al día siguiente de su llegada, Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. En el momento en que entraba en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: frailecito, frailecito, haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa y si estás convencido de ello, avanza en nombre de Dios y nada temas, Dios no te abandonará. Esto ocurrió en 1521. La Dieta de la que se nos habla aquí fue la famosa asamblea conocida como Dieta Imperial, convocada por el emperador Carlos V. A esa dieta Martín Lutero compareció para dar cuenta de su fe. Fueron relevantes las palabras de ánimo que se le dieron a Lutero en aquella ocasión, cuando este amigo le dice: pero si tu causa es justa y si estás convencido de ello, avanza en nombre de Dios y nada temas, Dios no te abandonará. Estas palabras están respaldadas por Jesucristo al decirnos en Mateo 10, versículos 18 al 20, lo siguiente. Mateo 10, versículos 18 al 20. Y la palabra del Señor dice: y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, en las palabras no os preocupéis por cómo o qué habéis de hablar, Jesús no nos está alentando a que seamos despreocupados al estudiar la Biblia. No, porque ya leímos que el Espíritu Santo solo va a recordar lo que hayamos estudiado. Miren esta declaración de la sierva del Señor Elena White. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras. Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien dijo: el Padre enviará en mi nombre. Pero agregó: Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo cuanto os he dicho. Y dice esta sierva del Señor Elena White: pero primero, dice, es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro. Maranatha, el Señor viene, página 96. La pregunta es: ¿habrá seguido Lutero este consejo? ¿Habrá seguido Martín Lutero el consejo del Señor de manera que estuviera preparado para comparecer ante la Dieta? Claro que sí. El Conflicto de los Siglos dice: cuando a la edad de 18 años, ¿cuántos años? Cuando a la edad de 18 años ingresó en la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable.
y se le ofrecían perspectivas más brillantes que las que había tenido en años anteriores. Un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existiera. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: si Dios quisiera darme para mí otro libro como este. Los ángeles del cielo, dice Elena White, estaban a su lado, y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador. Aquí tenemos nosotros a un joven que cambió a la iglesia. Aquí tenemos nosotros a un joven que cambió el mundo. Oh, qué ejemplo podrían agarrar los jóvenes de la verdad presente ahora. Qué ejemplo podrían agarrar de Martín Lutero, que apreciaran también y leyeran las sagradas escrituras como él lo hacía. Interesante, dice, con qué reverencia y admiración hojeaba la palabra y leía con atención cuando apenas tenía ¿cuántos años? 18 años. Los hombres que han cambiado el mundo siempre han sido jóvenes. Fue un joven que cambió todas las cosas en Egipto. Fue un joven quien cambió todas las cosas en Babilonia. Fue un joven que murió por nosotros en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Los jóvenes, cuando deciden ponerse en las manos de Dios, el Señor los usa poderosamente. Aquí tenemos a un joven de apenas 18 años, familiarizándose con las escrituras, leyendo de ellas con reverencia y diciendo: oh, si pudiera tener una Biblia como esta. Bueno, eso preparó a Martín Lutero cuando fue citado ante la dieta. Y con toda seguridad podemos decir que quien estuvo con él en la dieta fue el Espíritu Santo. Jóvenes aquí presentes y jóvenes que me puedan estar mirando en el internet o en la televisión, Dios quiere usar a los jóvenes como usó a Martín Lutero. Pero de la cita que acabamos de leer, me llama la atención la última parte, por lo que dice que Lutero encontró en la palabra, y está en amarillo. Pero ahora dice: sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador. Se sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador. ¿Qué encontró Martín Lutero en la Biblia? Encontró la convicción de pecado. ¿Y qué es lo que deseó él cuando se miró en las escrituras y se vio que era pecador? ¿Qué sintió? El Conflicto de los Siglos dice: a medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Perdón y paz. No hay cosa más hermosa que experimentar perdón y paz, ¿no es cierto? Lamentablemente el joven Lutero buscó alcanzar esas cosas por medio de las obras, porque él pensaba que el perdón y la paz la daban las obras. ¿Qué tipo de obras él hacía? Mire lo que dice el Conflicto de los Siglos. Comenzó, dice, a observar una vida llena de mortificaciones. Se comenzó a mortificar a sí mismo.
procurando dominar, dice, por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no lo había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciera la aprobación de Dios. Verdaderamente, dijo él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden. Él era de la orden de los agustinos. Si algún fraile, dice, hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado, dice. Si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez, me hubiera hecho morir a fuerza de austeridades. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Pero Dios es bueno. Y para aquella desesperación que Martín Lutero tuvo, Dios le tenía reservado a un amigo que lo ayudaría. ¿Quién era ese amigo? Sigo leyendo el Conflicto de los Siglos. Cuando Lutero, dice, creía que todo estaba perdido, Dios le deparó un amigo que lo ayudó, el piadoso Staupitz. Le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y acudir a Jesús, el Salvador, que le perdonaba sus pecados. En lugar, le dijo, de martirizarte por tus faltas, échate, le dijo, en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha, le dijo al Hijo de Dios, que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama, le dijo, a quien primero te amó. Y así, este mensajero de la misericordia animó a Lutero, infundiéndole paz en su alma atormentada. Pero noten, hermanos, lo que el amigo le dice. Le dice que confíe en la justicia de Cristo. Y fue entonces que Martín Lutero se encontró con el famoso versículo de Romanos 1:17 que sacudió los cimientos del papado. Vamos a leerlo. Romanos 1, verso 17. Porque en Él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy no me alcanza el tiempo para darles un estudio sobre la justificación por la fe. Estoy nada más poniendo bases de por qué sucedieron las cosas que sucedieron en esos años de 1517 a 1521. Fue a partir de este versículo que Martín Lutero miró con más claridad que nunca el engaño que significa confiar en el hombre. El engaño que significa confiar en las obras para salvarse. Fue a partir de este versículo que él descubrió que el hombre solamente puede ser salvo por la fe en Jesucristo. Oh, pero ese versículo sacudió los cimientos del papado, porque el papado en los días de Lutero enseñaba que el hombre es salvado por las obras. Este texto vino a revolucionar el cristianismo. Dice la historia que un día Martín Lutero fue a visitar a Roma y se quedó maravillado de la magnificencia, de la riqueza y el lujo que habían allí. Miró a los monjes que vivían en espléndidas mansiones, los miró que se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos. Lutero consideró que todo aquello contrastaba con la vida de abnegación y de privación que él llevaba y se quedó perplejo. Vean lo que el Conflicto de los Siglos dice acerca de lo que él miró.
Por todas partes, dice, veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los prelados aún en el acto de decir la misa. Al mezclarse, dice, con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Doquiera él volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometieran pecados y acciones infames. Y por lo mismo acostumbraban a decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma, y de este abismo salen todos los pecados. Pero como todavía él era sumiso a las enseñanzas del papado, mire lo que hizo allí en Roma. Por decreto expedido, dice, poco antes, el Papa prometía indulgencia a todo aquel que subiera de rodillas la escalera de Pilato, que se decía que era la misma donde había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que según aseguraban había sido llevada de Jerusalén a Roma de modo milagroso. Así que un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto las palabras que como trueno repercutieron en su corazón: el justo vivirá por fe. En ese momento, dice, se puso de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Sus ojos se habían abierto ahora y ya no se cerrarían jamás para darle crédito a los engaños del papado. Al apartarse de Roma, sus miradas y su corazón se apartaron también. Y desde entonces la separación se hizo más pronunciada hasta que Lutero concluyó por cortar todas sus relaciones con la iglesia papal. Y es aquí, hermanos, donde la maquinaria papal se le va a venir encima a Lutero, porque él va a abrir los ojos de muchos al decirles cómo Dios les puede perdonar los pecados para que tengan paz en su alma. Sigamos viendo lo que está escrito acerca de él. Después, dice, de su regreso de Roma, Lutero recibió en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Recuerden que Lutero era alemán, había hecho el viaje desde Alemania hasta Roma y ahora regresaba a la ciudad de Wittenberg, donde estaba la universidad, donde él era catedrático. Así que recibió el grado de doctor en teología. Ahora tenía mayor libertad que antes para consagrarse a las santas escrituras que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad y por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. Ya no sería en lo sucesivo un mero monje o profesor, sino que sería el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado como pastor para apacentar el rebaño de Dios que estaba hambriento y sediento de la verdad. Declaraba firmemente que los cristianos no debieran admitir más doctrinas que las que tuviesen apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Estas palabras minaban los cimientos en que descansaba la supremacía papal. Contenían los principios vitales de la Reforma. Lutero, sigue diciendo el Conflicto de los Siglos, advirtió que era peligroso ensalzar las doctrinas de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Atacó resueltamente la incredulidad especulativa de los escolásticos y combatió la filosofía y la teología que por tanto tiempo ejercieran su influencia dominadora sobre el pueblo. Denunció el estudio de esas disciplinas no solo como inútil, sino como pernicioso. Y trató de apartar la mente de sus oyentes de los sofismas de los filósofos y de los teólogos y de hacer que se fijaran más bien en las verdades eternas expuestas por los profetas
y los apóstoles. Era muy precioso, dice, el mensaje que Lutero le daba a las ansiosas muchedumbres que pendían de sus palabras. Nunca antes, dice, esas muchedumbres habían oído tan hermosas enseñanzas. Las buenas nuevas de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria, regocijaban los corazones e inspiraban en todos una esperanza de vida inmortal. Así se encendió en Wittenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Pero ¿ustedes creen, hermanos, que las tinieblas se iban a quedar de brazos cruzados? Las tinieblas no se quedaron de brazos cruzados. Pues miren lo que sigue diciendo el conflicto de los siglos que hicieron las tinieblas. Pero la luz y las tinieblas, dice Ellen White, no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado cuando dijo: no vine a traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Y el mismo Lutero dijo pocos años después de principiada la Reforma: no me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo. Quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En aquella época de su vida estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. En ese tiempo dice que la iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas junto a los altares y llenaba el aire la gritería de los que compraban y vendían. Con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma, se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Indulgencia era un certificado que le daban a la persona a cambio de una suma de dinero, y así sus pecados le eran perdonados. Dice: con el precio de los crímenes se iba a construir ahora un templo para el culto divino, y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad, porque se decía que era para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Empero, dice, los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron los que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado, y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo temblar la triple corona en la cabeza del pontífice. El Papa había mandado a Alemania a un hombre muy experto en convencer a la gente para sacarle dinero y así obtuvieran el perdón de los pecados. El conflicto de los siglos dice que el encargado de la venta de esas indulgencias era un monje llamado Tetzel. Era reconocido, dice, como culpable de haber cometido las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios. Pero habiendo escapado del castigo que merecieran sus crímenes, recibió el encargo de propagar los planes mercantiles y nada escrupulosos del Papa. Con atroz cinismo, Johann Tetzel dice que divulgaba las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar al pueblo ignorante, crédulo y supersticioso. Si hubiera tenido, dice el pueblo, la Biblia, no se habría dejado engañar. Pero para poderlo sujetar bajo el dominio del papado y para acrecentar el poderío y los tesoros de los ambiciosos jefes de la iglesia, al pueblo se le había privado de las escrituras. Dice que cuando llegaba Tetzel a una ciudad, él ponía un mensajero que iba delante y gritaba: la gracia de Dios y la del Padre Santo están a las puertas de la ciudad. Y el pueblo, dice, recibía al blasfemo usurpador como que si fuera el mismo Dios que había descendido del cielo. El infame tráfico se establecía en la iglesia y Tetzel ponderaba las indulgencias desde el púlpito como si hubieran sido el más precioso don de Dios. Declaraba que en virtud de los certificados de perdón que ofrecía,
le quedaba perdonado al que comprara las indulgencias, aún aquellos pecados que deseara cometer después. Y que ni aún el arrepentimiento, les decía, era necesario. Hasta les aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos. Y que en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo. Así que vivir en ese tiempo, si se creía en esto y había un pariente muerto previamente, pues con el dinero que se depositara, ese pariente podía ser sacado del purgatorio en el mismo momento para que fuera al cielo. Pero esta práctica, hermanos, que Johann Tetzel hacía en nombre del papado, tuvo su precedente en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 8. Vamos allá. Libro de Hechos capítulo 8, verso 20. Vamos a leer los versículos 18 al 21. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué cosa? Dinero. Y dijo: denme a mí también, a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí vemos, hermanos, al apóstol Pedro expresar su disgusto por la oferta de Simón. Y fue sin duda a partir de aquí que a esa práctica se le conoció con el nombre de simonía, que es negociar con las cosas espirituales. Y si Pedro se disgustó con Simón, Lutero no fue la excepción. Cuando miraba a Johann Tetzel hacer eso, pues miren lo que dice el Conflicto de los Siglos acerca de lo que Lutero sintió. Lutero dice, aunque seguía adhiriéndose estrictamente al Papa, estaba horrorizado por las blasfemas declaraciones de los traficantes en indulgencias. Muchos de sus feligreses, o sea, de la iglesia de Lutero, que habían comprado certificados de perdón y que no tardaron en acudir a él como pastor para confesar sus pecados, esperando de él la absolución, no porque fueran penitentes y desearan cambiar de vida, sino por el mérito de aquel certificado de las indulgencias. Lutero dice, les negó la absolución y les advirtió que como no se arrepintieran y no reformaran su vida, morirían en sus pecados. Llenos de perplejidad, dice, recurrieron ahora a un de Tetzel para quejarse de que su confesor no aceptaba los certificados. Y hubo algunos que con toda energía exigieron que se les devolviera el dinero. El fraile, dice Johann Tetzel, se llenó de ira, lanzó las más terribles maldiciones, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra sus santísimas indulgencias. Y ante esto, hermanos, Lutero, como todo un campeón, se enfrentó al legado papal. Pues sigue diciendo el Conflicto de los Siglos: Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación. Expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le era imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. Solo el arrepentimiento ante Dios, les dijo, y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo, les dijo, no puede comprarse, es un don gratuito. Y aconsejaba a sus oyentes que no compraran esas indulgencias, sino que tuvieran fe en el Redentor crucificado. Refería, dice, su dolorosa experiencia personal, diciéndoles que
Él mismo en vano había intentado, por medio de la humillación y de las mortificaciones del cuerpo, asegurar su salvación. Y afirmaba que de que había dejado de mirarse a sí mismo y había confiado en Cristo, había alcanzado paz y gozo para su corazón. Y viendo que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, entonces él resolvió hacer una protesta. Lutero resolvió hacer una protesta más enérgica con aquellos abusos. Pronto se le ofreció una excelente oportunidad para hacer la protesta. La iglesia, dice, del castillo de Wittenberg era dueña de muchas reliquias que se exhibían al pueblo en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitaran la iglesia e hicieran confesión de sus culpas. Así que de acuerdo con esto, dice, el pueblo acudía en masa allí a Wittenberg. Y una de esas oportunidades, dice, y de las más importantes, por cierto, se estaba acercando. Era la fiesta de todos los difuntos. Y en la víspera de esa fiesta, Lutero, dice, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirlas. Eso sucedió, hermanos, en 1517, convirtiendo a Lutero de esa manera como el caudillo de la Reforma a partir de ese año. Al clavar aquellas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, se considera, hermanos, ese año como el inicio de la Reforma en la iglesia, aunque ya la semilla había sido sembrada por hombres como Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo y los mismos valdenses. El 31 de octubre de aquel año, cuando muchos se ponían los disfraces, Martín Lutero le quitó el disfraz a la iglesia católica. Martín Lutero le quitó el disfraz al papado. Las cosas no sucedieron así por casualidad, fueron providenciales. Ha quedado el 31 de octubre de aquel año como el día en que este fraile se enfrentaba a la apostasía que enseñaba que la gente podía pagar por el perdón de sus pecados. Y cuando aquellas proposiciones fueron puestas en la puerta de la iglesia, al leer la gente aquello, hermanos, se le unieron a Lutero en una protesta general en contra del papado. Pues vean lo que está escrito en el Conflicto de los Siglos. Dice que aquellas proposiciones atrajeron la atención general. Fueron leídas y vueltas a leer y se repetían por todas partes. Fue muy intensa la excitación que produjeron en la universidad y en toda la ciudad. Demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar pecados y de remitir el castigo consiguiente. Todo ello no era sino una farsa, decían esas tesis, un artificio para ganar dinero, valiéndose de las supersticiones del pueblo, un invento de Satanás para destruir las almas de todos los que confiaran en tan necias mentiras. Se probaba además con toda evidencia que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la iglesia y que la gracia de Dios revelada en él se otorga de balde a los que la buscan por medio del arrepentimiento y de la fe. Aquellas tesis de Lutero, sigue diciendo el Conflicto de los Siglos, desafiaban a discutir, pero nadie aceptó el reto. Las proposiciones hechas por él se esparcieron por toda Alemania y en pocas semanas, dice, se difundieron por todos los dominios de la cristiandad. Muchos devotos romanistas que habían visto y lamentado las terribles iniquidades que prevalecían en la iglesia, pero que no sabían qué hacer para detener su desarrollo, leyeron las proposiciones de Lutero con profundo regocijo, reconociendo en ellas la voz de Dios. Les pareció que el Señor extendía su mano misericordiosa para detener el rápido avance de la marejada de corrupción que procedía de la sede de Roma.
Los príncipes y los magistrados se alegraron secretamente de que iba a ponerse un dique al arrogante poder que negaba todo derecho a apelar de sus decisiones. Y así, hermanos, el eclipse más largo de la historia comenzó a disiparse. El eclipse del cual hablé la vez pasada en el sermón anterior fue a partir de este año 1517 que comenzó a disiparse y la luz comenzó a brillar. Pero las cosas, hermanos, no se iban a quedar así para Martín Lutero. Inmediatamente los celosos y los envidiosos, como no pudieron con el mensaje, ¿qué fue lo que hicieron? Atacar al mensajero. Pues miren, los astutos eclesiásticos, al ver interrumpida su obra que sancionaba el crimen y en peligro sus ganancias, se airaron y se unieron para sostener sus pretensiones. El reformador, o sea Lutero, tuvo que hacer frente a implacables acusadores, algunos de los cuales le culpaban de ser violento y ligero para apreciar las cosas. Otros le acusaban de presuntuoso y declaraban que no era guiado por Dios, sino que obraba a impulso del orgullo y de la audacia. ¿Quién no sabe?, les decía él, que rara vez se proclama una idea nueva sin ser tildado de orgulloso y sin ser acusado de buscar disputas. ¿Por qué fueron inmolados?, les decía él, Jesucristo y todos los mártires. Porque parecieron despreciar orgullosamente la sabiduría de su tiempo y porque anunciaron novedades sin haber consultado previa y humildemente a los órganos de la opinión contraria. Y añadía él: no debo consultar la prudencia humana, sino el consejo de Dios. Si la obra es de Dios, decía, ¿quién la contendrá? Y si no lo es, ¿quién la adelantará? Ni mi voluntad, dice, ni la de ellos, ni la nuestra, sino la tuya, oh Padre Santo, que está en el cielo. Y entonces el Papa León X escribió una bula. Una bula es un documento que lleva el sello del Papa, y en esa bula él condenaba a Martín Lutero como hereje, algo que implicaba para él la muerte en la hoguera. Pero ¿saben qué hizo Martín Lutero con la bula? La quemó en público. Mire lo que dice el Conflicto de los Siglos. Pero Lutero, dice, se mantuvo intrépido. Roma había lanzado sus anatemas contra él y el mundo pensaba que moriría o se daría por vencido. Pero con irresistible fuerza Lutero devolvió a Roma la sentencia de condenación y declaró públicamente que había resuelto separarse de ella para siempre. En presencia de gran número de estudiantes, doctores y personas de todas las clases de la sociedad, quemó Lutero la bula del Papa con las leyes canónicas, las decretales y otros escritos que daban apoyo al poder papal. Y dijo: al quemar mis libros, porque los libros de Lutero, donde él hablaba de esos engaños que hacía el papado, ya los había quemado el catolicismo. Al quemar mis libros, dijo él, mis enemigos han podido causar mengua a la verdad en el ánimo de la plebe y destruir sus almas. Por esto yo también, dijo, he destruido sus libros. Ha principiado, dijo, una lucha reñida. Hasta aquí no he hecho sino chancear con el Papa. Principié esta obra en nombre de Dios y ella se acabará sin mí y por su poder. Y esto, hermanos, motivaría más adelante el encuentro de dos campeones, de lo cual voy a predicar el sábado en Houston. Ese era el título del sermón en Houston, el encuentro de dos campeones. Pero, hermanos, al hacer una comparación entre la actitud del Papa de 1520, escribiendo esa bula de condenación para Lutero, y la actitud del Papa de hoy en el año 2017, uno dice: ¿será que Roma está cambiando? El primero lo excomulgó y el segundo ha estado diciendo en las noticias que reconoce que Martín Lutero no quería dividir a la iglesia,
que él solamente quería reformarla. Y por eso va a hacer un viaje a Suecia para estar con todos los luteranos allí el 31 de octubre, cuando estos celebren los 500 años de la Reforma. Pero ¿será que él va a ir a celebrar? Veamos qué dice el presidente por la unidad de los cristianos, lo que ellos van a ir a hacer, el cardenal Kurt Koch. Dice él: no celebramos tanto los 500 años de la Reforma protestante como los 50 años del comienzo del diálogo entre luteranos y católicos. Mientras los demás van a celebrar los 500 años de aniversario de la Reforma protestante, ellos van a ir a celebrar que después de 50 años de diálogo ya los tienen en la bolsa. Oh, hermanos, las pretensiones papales que originaron la protesta de Lutero no han cambiado, siguen intactas. Hermanos evangélicos, no seamos ingenuos. El papado está buscando con el ecumenismo embaucar a todas las religiones que guardan el domingo. Y en este evento del 31 de octubre, ellos realmente no van a ir a celebrar los 500 años de la Reforma, sino los 50 años de haber comenzado el diálogo y estar mirando los resultados, que es unir a las iglesias. ¿Por qué digo que las pretensiones del papado no han cambiado? Por esto que está escrito en el Conflicto de los Siglos. Dice: los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este aserto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Ellos nunca van a admitir que se equivocaron con Martín Lutero. Todo lo que ha hecho, dice, al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura, dice, que no volvería a las andadas siempre que se le presentara la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Así que este próximo 31 de octubre, mientras el mundo pondrá los disfraces a los niños y ellos mismos, los adultos, el día de Halloween, el papado se pondrá su disfraz, engañando y simulando que ha cambiado. Pero nosotros, los adventistas del séptimo día, de corazón, seguiremos protestando. Nosotros seguiremos en la protesta. Si el papado cree que la reforma ha muerto, está equivocado, porque habemos iglesias que estamos y seguimos comprometidos con la reforma. Lutero solo la comenzó, pero nosotros la seguiremos hasta el fin, hasta que la verdad triunfe y nosotros triunfemos con ella. La sierva del Señor dice: la reforma no terminó, dice, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún, dice, que seguir la reforma. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Lutero, dice, tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción,
nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer, como la de que el sábado es el día del Señor. Dice que había una verdad presente, dice Elena White. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así dice, hay ahora también una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que están rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Lutero, dice, y sus colaboradores, dice esta sierva del Señor Elena White en El conflicto de los siglos, Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios. Pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de golpe todos sus errores. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y darle la Biblia al mundo. Pero habían importantes verdades que ellos no descubrieron y graves errores a los que ellos no renunciaron. La mayor parte de ellos, dice, continuaron guardando el domingo junto con las festividades católicas. Es verdad, dice, que consideraron que su observancia no se basaba en autoridad divina alguna, pero creyeron que había que guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado. Pero hubo unos, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, incluso por los protestantes. Es a saber, los que sostuvieron la validez del cuarto mandamiento y la obligación de guardar el sábado de la Biblia. Hubieron allí, hermanos, algunos que sí fueron fieles al mandamiento. Cuando la reforma, dice, rechazó las tinieblas que habían reposado sobre toda la cristiandad, aparecieron en muchos lugares los observadores del sábado. Hermanos, hay que prepararnos, porque al igual que Martín Lutero, nosotros vamos a tener nuestra propia dieta. Es decir, tendremos también nosotros nuestra propia corte en un futuro. Y entonces se va a requerir que tengamos la misma determinación que Lutero tuvo. Él decía, mi conciencia, decía, es prisionera ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Y no puedo, decía, ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Y con esta declaración de Martín Lutero, hermanos, nació el derecho a la libertad de conciencia. Con esta declaración de Martín Lutero nació el derecho a la libertad religiosa y también nació el derecho a ser disidente. Hoy en día estos derechos, tristemente, aún el Israel moderno se los viola a sus feligreses. A los verdaderos protestantes hoy del Israel moderno que surgen en su seno, igualmente como a Martín Lutero, se les persigue. Y ya no se diga con los ministerios de sostén propio. Pero como Lutero nosotros debemos decir, no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Hermanos, se requiere ser valientes en esta hora. Se requiere que tengamos la valentía de Lutero. Se requiere, mis hermanos, que nosotros también tengamos la determinación de ese hombre, porque va a llegar el momento en que tenemos que confesar la verdad ante magistrados. Cuando eso suceda, Jesucristo espera que actuemos igual que Martín Lutero. Veamos lo que dice el Señor en Mateo 10, versículos 32 y 33.
Mateo 10, versículos 32 y 33. Cualquiera pues, dice Cristo, que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, ¿qué espera el Señor de nosotros cuando nos veamos confrontados ante una dieta o corte en términos actuales? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que no lo neguemos, que como Lutero igualmente digamos: no me voy a retractar de sostener que el sábado es el día del Señor. No me voy a retractar de que el pueblo remanente de Dios en este tiempo final tiene la característica de que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hermanos, es necesario que nosotros hagamos un compromiso con la verdad. Es necesario que nosotros también ahora le digamos al Señor: dame el valor de Martín Lutero. Dame ese coraje de mantenerme firme cuando otros caigan. Yo quisiera en esta hora, hermanos, hacer una oración especial para que nos comprometamos con la verdad. Yo sé que adventistas del séptimo día todos parecemos ser, porque venimos el sábado a la iglesia, pero donde verdaderamente se va a saber quién es el adventista del séptimo día es cuando se ve aprobado como Martín Lutero en cuanto a la fe. La pregunta es: ¿irás a negar la fe? ¿Irás a ser firme y valiente para confesar a tu amado Jesucristo? Oh, hermanos, se necesita que Dios nos ayude. Se necesita que el Señor nos mantenga bien parados en la plataforma de la verdad. Y se necesita que Dios esté con nosotros para no claudicar en la prueba final. Hoy yo voy a hacer una oración. Y esta oración es por aquellos que quisieran comprometerse con la verdad. Esta oración es por aquellos que quisieran hoy decirle al Señor: cuando venga ese momento, sosténme con tu mano y ayúdame para representarte bien. ¿Quién quiere venir aquí adelante y participar de esta oración? ¿Habrá alguien que quiera venir aquí adelante para hacer esta oración de compromiso por la verdad? Para hacer esta oración de pedido al Señor de ayuda para poder sostenernos en los momentos de prueba. Oh, hermanos, todos tendremos nuestra dieta, todos tendremos nuestra corte como Martín Lutero la tuvo. ¿Cómo reaccionaremos? ¿Cómo actuaremos en ese momento? Este es el momento para pedirle al Señor: prepárame para cuando llegue ese momento. Este es el momento para decirle a Jesucristo: desde ya invísteme con el poder de tu Santo Espíritu, para que como Lutero, también ante magistrados, yo vindique tu nombre. Vamos a pedirle al Señor esa ayuda, hermanos, porque sin Él no lo podremos hacer. Oh Padre Santo y Soberano, ¿cómo, Señor, te valiste de hombres en el pasado para que defendieran tu verdad? Nosotros aquí, Padre, somos un movimiento que proclama con valentía estas verdades. Mientras otros, bajo la palabra prudencia, no quieren decirlas, nosotros por tu gracia, por tu ayuda, nos hemos mantenido proclamándolas por todo lo alto. Sabemos, Señor, que esto va a traer consecuencias. Sabemos, Padre, que pronto se han de enfocar sobre nosotros las miradas. Sabemos, Padre, que pronto se ha de venir todo un plan de exterminio para la secta aborrecida. Pero Dios, ahora hemos nosotros, inspirados en estos 500 años de la Reforma, hemos nosotros evaluado la actitud de un hombre que se puso en tus manos y que ante la verdad de la justicia de Cristo valientemente la proclamó. Hoy, Padre, te ruego para que tu Santo Espíritu venga a nosotros y nos invista de poder y nos capacite y nos prepare para los momentos difíciles que han de venir. Padre, te pido que la verdad que hoy profesamos, no solo la profesemos, sino que seamos santificados por ella. Te ruego, Señor, que esta verdad que proclamamos la vivamos de todo corazón, la sigamos compartiendo y, Padre, que mucha gente conozca tu verdad. Señor, en tus manos nos ponemos y sé tú el que esté con nosotros para recordar lo que estudiemos y que esté con nosotros para darnos las palabras que hemos de hablar.
Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a no claudicar, que aunque la prueba sea dura, nos mantengamos fieles y firmes, confesando tu nombre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora cantaremos el himno de batalla de la Reforma Protestante. El himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y a ese reino que queda es a donde tú y yo debemos ir a morar. Vamos a volver a orar para agradecerle al Señor por este servicio. Oh Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque con este himno de batalla nosotros podemos ver que en ti tenemos ese castillo fuerte en el cual refugiarnos, en el cual estar seguros. Padre, no sabemos qué ha de ser de cada uno de nosotros al final, pero como siempre lo he dicho en otros sermones, no importa lo que pase con nosotros, siempre y cuando con eso se glorifique tu nombre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.